Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Veloso, conjunto con mi compañero Benjamín Villegas. En este proyecto vamos a formular el resultado de la encuesta mediante operaciones de Excel o ya sea con mediciones de variables. En conjunto vamos a mostrar el objetivo que va a ser la recopilación de información a través de una encuesta, pronunciar los temas a ver y posterior hacer la investigación con los temas estadísticos para medir una variable a considerar. En esta diapositiva vamos a hacer las clasificaciones de preguntas por escala de emisión, las tipos de variables y la escala de emisión, las clasificaciones prácticamente. A un costado tenemos las descripciones de preguntas, al medio tenemos la escala de medición y posterior los tipos de variables, los cuales pueden ser cuantitativas, pueden ser cualitativas y posterior si es nominal o ordinal. En esta diapositiva lo que hicimos fue incrustar la hoja de cálculo, lo cual nos basamos, hicimos las mediciones correspondientes, hicimos todo lo que sea como la escala de medición, hicimos los tipos de variables y posterior también hicimos la analización para formular los gráficos ya sea en circular 3D o los gráficos de barra. En esta diapositiva de análisis global, tomamos todos los encuestados y ajustamos solamente a las personas que sí votaron y eliminamos la cantidad de votos en blanco solamente para llevar a cabo un gráfico de barra y que no nos moleste al momento de hacer alguna solución mediante las mediciones de variables. Analizando la pregunta número uno, lo que dedujimos a raíz de de la media, de la mediana y la moda, según los datos, las personas que cambian su EPI, protección individual, en promedio cambia cada 3 a 4 meses. La mediana indica que el 50% los cambia de cada 2 meses o menos, mientras que el otro 50% los cambia cada 2 meses o más. La mayoría de los cambios de PPI ocurre cada 3 meses según lo arroja la moda y también analizando la media. Analizando la pregunta número 2, en promedio se refuerza el uso del EPP cada 6 a 7 días. La mediana es de 5 días y la moda es de 3 días, indicando que en muchos casos se refuerza el uso del EPP con mayor frecuencia. Bien, a través del análisis de la pregunta número 3, en conclusión podríamos decir que se puede realizar un checklist de EPP cada 4 a 5 meses, aunque hay una alta variabilidad, puesto que la mediana indica que muchos chequeos ocurren cada 4 meses. Debido a esta variabilidad se sugiere hacer chequeos cada mes. Los chequeos pueden depender de factores operativos y de la gestión del personal dentro de la empresa. No es netamente del trabajador, esto tiene que verlo la empresa y hacer la gestión ellos mismos. Bien, en el análisis de pregunta del número 4 vamos a hacer una elaboración muy diferente a la anterior ya mencionada, puesto que en este vamos a ocupar los gráficos circulares en 3D y los gráficos de barra. En este análisis indicamos que la mayoría de los votantes prefieren cambiar los EPP cuando sea necesario, es decir, cuando estén desgastados o no en óptimas condiciones. Sin embargo, hicimos una segunda pregunta, la cual tiene una frecuencia fija, donde algunos prefieren realizar los cambios cada un año para optimizar las condiciones del trabajador. Bien, en la pregunta número 5, nosotros con justo tuvimos un error, lo cual conllevamos a hacer dos preguntas relacionadas directamente, la cual la investigación reveló que la mayoría de los usuarios preferían cambiar sus tapones auditivos diariamente con el mal del 30% de los votantes. Se identificaron dos categorías, la cual el 27% de los usuarios cambiaría los tapones al término de de su labor, ya que durante el descanso o final de su jornada diaria, esto podrían revelarlo. Así hicimos que el 30% de los votantes con el 27% de los votantes es la misma pregunta y la misma respuesta prácticamente. Analizando estos datos, definimos una categoría en la que la mayoría de los encuestados, el 57%, prefieren que la advertencia sobre la protección sea manejada mediante una reunión general, con soluciones definidas por un ingeniero a cargo. Este enfoque sugiere implementar un plan de advertencia más formal y jerárquico. Analizando los datos en Excel se observa una alta variabilidad. Incluso el 91% de los encuestados considera que el uso del PP es esencial en cada área de trabajo. Sin embargo, existe un 3% y un 5% que opinan que el EPP no es tan primordial en su área específica. Bueno, en la pregunta número 8 nos enfocamos prácticamente en lo que era la calidad que entrega la empresa de los elementos de PP, ya sea los tapones auditivos, sea overol, zapatos, antibarra, etcétera.
lo cual nos arrojó que el 77% de las personas encuestadas expresaron estar muy de acuerdo con la calidad de sus elementos entregados por la empresa contratante, lo que sugiere un alto grado de satisfacción y confianza por parte del usuario. Bueno, el análisis y pregunta de la número 9 fue prácticamente para un público más abierto, algo que a muchas personas no pueden saber, pero se dedicaba a la pregunta prácticamente a que si el uso del BP debe ser facilitado por la empresa contratante o uno debe portar sus elementos personales desde casa. Lo cual los resultados de la encuesta nos muestran que el 77% de los encuestados consideró que el uso del PP debe ser facilitado por la empresa contratante. Bien, en la pregunta número 10 nos enfocamos a qué idiomas se puede agregar el instructivo de equipos o elementos para la facilidad de algunos extranjeros que puedan venir a la empresa contratante, o ya sea de uno mismo que puede ejercer algún rubro en el extranjero. El análisis del gráfico de barra y el gráfico circular indicó que el 73% de los encuestados agregaría un idioma adicional al instructivo y elementos, en contraste al 27% que no lo haría, que se quería solamente con los idiomas ya establecidos por los mismos equipos o ya los mismos fabricantes de ciertos equipos. Bueno, en el análisis de esta pregunta, la cual nos basamos en los idiomas disponibles, los idiomas que las personas eligieron para agregar en el ámbito laboral, nos damos cuenta que aquí cumple con un gran porcentaje el idioma del inglés, que fue la excelencia por votación, el cual obtuvo un 80% de la votación. Aquí nos damos cuenta que es crucial aprender nuevas lenguas y no solamente quedarnos con la lengua natal, ya que esto nos ayuda a expandirnos en el ámbito laboral para así poder seguir evolucionando. Análisis a la pregunta número 12, en la cual nos estamos basando en si el empleado quisiera agregar algún tipo de indumentaria distinta ya entregado por su empresa, lo cual aquí los empleados demuestran una gran conformidad y satisfacción, al que la gran mayoría, diciendo el 54% de las personas, votó en un no. Esto quiere decir que los trabajadores se encuentran conformes con los EPP entregaron la indumentaria adecuada, la cual les brinda su empresa. Esto habla muy bien de la empresa, ya que esto otorga mayor seguridad hacia sus empleados. Análisis de la pregunta 14. En esta nos vamos a enfocar en la misma pregunta de la diapositiva anterior, pero esta vez haciendo el enfoque en si la respuesta hubiera sido un sí, en la cual nos damos cuenta en el recuadro que todas las respuestas van yendo hacia la misma trayectoria, o su gran mayoría. En este caso va hablando hacia la seguridad, hacia el trabajador y sus derechos de tener mayor seguridad y confiabilidad sobre la empresa hacia sus empleados. Siguiendo la misma trayectoria de las preguntas anteriores, solamente que ahora nos vamos a enfocar en si la respuesta hubiera sido o no y el porqué de aquello. Bueno, según los gráficos y los números de porcentaje, nos damos cuenta que cuando los trabajadores o los empleados hablan sobre un no, es porque demuestran conformidad. Esa fue la mayoría del porcentaje, lo cual obtiene el 67%, en donde 35 personas respondieron que están conformes. El siguiente análisis es sobre la pregunta de qué tipo de indumentaria se agregaría, en la cual vemos en el gráfico de barra un gran porcentaje que dice entre paréntesis en blanco. Esto es debido a que nos equivocamos en la encuesta, ya que del ser sí su respuesta no le debería asignar el seguir con el no. Entonces tuvimos un error nosotros en ese caso, pero lo vamos a ignorar y seguiremos con la explicación, el cual lo que le agregarían sería cambiar la calidad de guante de temperatura. Esto es un factor muy importante, ya que trabajando a altas temperaturas el trabajador se encuentra expuesto a graves accidentes. Entonces los trabajadores necesitan guantes como por ejemplo si fuera de soldadura, deberían ser de bovino, cuero, por dentro reforzado con algodón para mayor comodidad. Esto ya es muy resistente a altas temperaturas y no proporcionaría daños físicos hacia el trabajador. Así como los encuestados anteriores, varios exigían mayor calidad.
en ciertos tipos de indumentaria, los elementos de protección personal. También hay un porcentaje de un 54%, los cuales se encuentran conformes con todos los elementos de protección personal entregados por la empresa. Esto podemos dar un visto bueno, ya que habla muy bien de la empresa, ya que se preocupa sobre sus trabajadores y esto ayuda a mejorar el entorno en sí, a la confiabilidad de la empresa y ayuda entre la misma comunidad, ya que reciben un trato grato para el ambiente laboral y para poder empezar a trabajar de manera más óptima. En el siguiente análisis se hizo la pregunta si los trabajadores creen que es buena opción que la empresa otorgue los elementos de protección personal hacia sus empleados, en donde nos damos cuenta la gran diferencia entre la votación en sí y no, en donde vemos reflejado un 89% de que las personas quisieron votar en un sí. Esto se recalca ya que los trabajadores sienten que es un peso menos el que la empresa les facilite los elementos de protección, un gasto menos en el bolsillo de las mismas personas, ya que ellos pueden creer que al que la empresa les exige cierto tipo de trabajo, también debe facilitarle los elementos de protección adecuados para los trabajos asignados a cada persona. En el gráfico de dispersión nos damos cuenta del coeficiente de la ecuación, en donde nosotros analizamos el gráfico de estas variables y el modelo nos entrega una línea positiva entre los puntos, en donde significa que tenemos el 32% de la variabilidad. Esto tiene una correlación débil, pero a la vez sigue siendo positiva, ya que por más mínima que es, se muestra que hay una correlación. Análisis de la regresión lineal variable 1 y 3, en donde al observar el gráfico de dispersión nos damos cuenta que tenemos una baja correlación. Aquí tenemos una correlación débilmente positiva en la pendiente que se muestra en el 3,7499, en donde se ve que aún así sigue siendo positiva, lo cual va aumentando según las preguntas hechas. Esto se muestra en el coeficiente débil, demostrando un 46% en esto. En el análisis de regresión lineal de la variable 2 y 3, aquí se muestra otra vez una correlación positiva, esta vez un poco más moderada, ya que yéndonos un poco más para el lado de la izquierda, podemos ver cómo los puntos están más juntos como en otro gráfico de dispersiones. Esto ya es un tema positivo para esta regresión lineal, ya que se pueden empezar a hacer predicciones según los valores de X. Basándonos en toda esta estadística recopilada, en la cual se destaca la participación de 97 personas, en donde todo esto va enfocada en los elementos de protección personal. Aquí se observa un gran nivel de conformidad, ya que varios trabajadores hicieron énfasis en decir que no necesitaban agregar servicios de elementos de protección adicional a los que ya la empresa le otorgaba, y siguiendo con las preguntas se seguía con una que decía si se sentían conformes, en la cual varios respondieron que sí. Esto habla muy bien de la empresa, ya que demuestra tener una gran calidad de herramientas para los trabajos dados. Cada uno de estos elementos proporcionados por el empleador da mucha seguridad laboral para los trabajadores. Esto es muy satisfactorio para ellos, ya que sienten que es una buena empresa y esto da mucho de qué hablar conforme a los lados positivos. Esto también puede contribuir significativamente para la productividad, ya que esto suma
las ganas de trabajar del mismo empleado y sobre el bienestar general en el lugar del trabajo. Muchas gracias por prestar atención en este trabajo. Espero hayamos sido lo suficientemente claros para dar a entender el propósito de todas nuestro trabajo de la encuesta. Muchas gracias por ver.